Fue el imperio más vasto de América antes de la llegada de los españoles y nos dejó lugares tan asombrosos como este. En el video de hoy vamos a hablar sobre el Imperio Inca, que abarcó un enorme territorio, desde Ecuador e incluso Colombia al norte, hasta Chile o Argentina al sur. Un estado multiétnico que llegó a alcanzar una población de entre 10 y 12 millones de habitantes. Pero, ¿cómo se organizó y qué provocó su caída? Vamos a verlo. El Imperio Inca o Imperio Incaico arrancó hacia mediados del siglo XV en la región de los Andes peruanos. Sin embargo, para entender su origen tenemos que ir aún más atrás en el tiempo, hacia el siglo XII, cuando esta región era dominada principalmente por los estados de Huari y Tiahuanaco. Con la decadencia de estos estados surgió alrededor del año 1200 el llamado Curacazo Incaico o Reino del Cusco. Varias crónicas coinciden en señalar a Manco Cápac como el primer gobernante inca o Sapa Inca, el protagonista de las dos leyendas más conocidas sobre el origen de los incas. En una aparece como uno de los hermanos Ayar y en la otra solo se menciona a Manco Cápac y a su esposa, Mama Ocllo. En ambas leyendas, Manco Cápac es quien funda la ciudad de Cusco, también escrito con Z o como la llamaban entonces en la lengua quechua, Cosco. Estos mitos, estas leyendas pues se vinculan a un proceso migratorio, proveniente pues de la parte sur del Perú hacia la zona del Cusco y se vincula pues también con la búsqueda pues de tierras fértiles. Una vez establecido el llamado Curacazo Incaico de Manco Cápac, los siguientes sapas incas se limitaron a consolidar su poder en la ciudad de Cusco y sus alrededores. Pero con la llegada del noveno Sapa Inca, todo cambió. Es entonces cuando los expertos consideran que el Imperio Inca realmente comienza, cuando Pachacútec se hizo con el poder en 1438. El nuevo líder se convierte en Sapa Inca tras vencer a los Chancas en la batalla de Yaguarpampa. Durante su gobierno, el imperio se extendió hacia el norte de lo que ahora es Perú e incluso llegó hasta Quito. Para mantener comunicados a los extensos dominios incas, Pachacútec fortaleció el llamado Capac Ñan, una enorme red de caminos de más de 30.000 kilómetros que ya había iniciado el antiguo estado Huari, y creó la figura de los chasquis, que eran los mensajeros que recorrían en relevos estas largas distancias. El quechua también pasó a ser la lengua oficial, aunque se continuaron hablando otras, como el puquina o el aymara. Y además se estableció la obligatoriedad de los tributos. Más tarde vamos a hablar de ellos. A Pachacútec le sucedió su hijo, Túpac Yupanqui, quien ya había dirigido conquistas durante el gobierno de su padre. Con él, los incas llegaron hasta el río Maule, en Chile, e incluso se internaron en el noroeste de la actual Argentina. Durante estas expansiones, la estrategia inca era la de establecer alianzas con los diferentes pueblos que se iban encontrando. Pero si la vía diplomática no funcionaba, se libraban sangrientas guerras con los pueblos que se negaban a ser absorbidos por el imperio. Por último, el tercer gran líder del Imperio Incaico fue Huayna Cápac, quien logró estabilizar el imperio e incluso lo expandió algo más en el norte, al incluir la región del Golfo de Guayaquil. Este y otros datos nos han llegado por medio de pinturas, cantares e incluso gracias a los llamados quipus, un sistema de nudos y colores con el que se registraban, entre otras cosas, las hazañas de esa época. Pero, ¿cómo lograron mantener unido un imperio tan grande? Para entender cómo está organizado, vamos a mirar de nuevo el mapa. Todo este territorio está organizado en 4 regiones o suyus: el Chinchaysuyu, el Kuntisuyu, el Antisuyu y el Cuyasuyu. Una división que ya se utilizaba en la época del Reino del Cusco. Tan importante era esta organización que los incas no conocían a su estado como el Imperio Inca o algo similar, sino como el Tahuantinsuyu, que en quechua quiere decir las 4 regiones o divisiones. Pero la sociedad también estaba muy estructurada. La gran mayoría de la población se agrupaba en ayllus. Un ayllu era un conjunto de familias que descendían de un antepasado común y compartían un territorio, así como las tareas de la agricultura, la ganadería o la construcción. Pero el trabajo en estos ayllus no era únicamente en su propio beneficio. Por un lado tenían que entregar tributos al imperio, algo que Pachacútec hizo obligatorio, como te contaba antes. Y por otro, tenían que trabajar de forma rotatoria en la construcción de infraestructuras para el Estado. Este trabajo obligatorio se llamaba lamita. En el Imperio Inca también había clases sociales. Por debajo del Sapa Inca, el gran líder, estaba la nobleza, que lo era por origen familiar o por sus logros. Y dentro de la clase trabajadora, la gran mayoría pertenecía a los Atunruna. Debajo estaban los Mitmacunas, que eran grupos enviados a colonizar nuevas regiones. Otro escalón por debajo estaban los Yanacunas, que servían principalmente al Sapa Inca.
Y por último, los pinacunas, que básicamente eran prisioneros de guerra. Más allá del trabajo, el otro elemento integrador era el culto. Aunque eran politeístas, el dios principal era el dios Sol, llamado Inti. Por eso es que el Sapa Inca era considerado entre su pueblo como el hijo del Sol. Pero entonces, ¿qué ocurrió para que desapareciera un imperio tan organizado? Como mencionábamos antes, el último gran líder inca fue Huayna Cápac, y decimos el último porque tras su muerte en 1525, el imperio comenzó su rápida caída. El heredero iba a ser su hijo, Ninan Cuyuchi, pero este falleció poco después. Esto alentó una disputa por el poder entre sus otros dos hijos, Huáscar y Atahualpa, en un enfrentamiento que acabó desencadenando una guerra civil. Mientras que Huáscar controlaba el sur, incluida Cusco, el norte apoyaba a Atahualpa. Al controlar la capital, Huáscar fue nombrado Sapa Inca, pero su gobierno fue muy corto e inestable. La guerra de sucesión fue ganada finalmente por Atahualpa, quien apresó a su hermano y acabó ordenando que lo mataran y lo lanzaran al río Yanamayo. La alegría de Atahualpa duró poco, ya que al saberse vencedor en la guerra, se dirigió a Cajamarca para ser nombrado Sapa Inca, pero allí le esperaba una sorpresa. Los españoles, comandados por Francisco Pizarro, habían llegado ya a la zona y capturaron a Atahualpa el 16 de noviembre de 1532. Aunque este ofreció una suma enorme de oro y metales preciosos por su liberación e incluso se bautizó bajo el nombre de Francisco de Atahualpa, fue ejecutado mediante la técnica del garrote vil el 26 de julio de 1533. A pesar de su inferioridad numérica, los españoles hicieron con el control, en parte gracias al apoyo de aquellos pueblos que más habían sufrido bajo el imperio incaico. Los factores principales de la caída del imperio incaico es, por un lado, la alianza de los españoles o el apoyo que le dan a los españoles estos diversos grupos étnicos resentidos con el imperio incaico, que buscaban la oportunidad de librarse de ellos, y el contexto pues, de la guerra civil. Obviamente también hay factores secundarios, como el factor tecnológico, ¿no? Las armas, la experiencia pues, guerrera que tenían los españoles. Durante algunos años, los españoles se enfrentaron a la resistencia de varios grupos, como los llamados Incas de Vilcabamba, aunque terminaron imponiéndose por completo en 1572. Y así fue como acabó el imperio inca, aunque maravillas como Machu Picchu han hecho que, de alguna forma, su antiguo esplendor haya llegado hasta nuestros días. Este es un tema que les interesa a ustedes, que nos interesa a nosotros, y en la página web siempre estamos publicando artículos que tienen que ver con las culturas prehispánicas. Hace poco subimos uno que cuenta cómo las culturas previas a los incas descubrieron la línea ecuatorial. Te metes allí en bbcmundo.com y la consigues. Si te gustó este video, dale like. Si quieres comentar, deja aquí abajo tu opinión. Y si quieres más videos como este, suscríbete al canal de BBC Mundo aquí en YouTube. Nos vemos.